Estamos en el libro de Malaquías, estamos en la serie Vuelvan a mí. Hoy vamos a abrazar o caminar por la segunda parte del mensaje que empezamos el domingo pasado, que no pudimos concluirlo. Entonces vamos a estar alrededor de Malaquías capítulo 2, versículos 1 al 9. Malaquías capítulo 2, versículos 1 al 9. Malaquías capítulo 2, versículos 1 al 9. Dice la palabra: y ahora para ustedes sacerdotes es este mandamiento: si no escuchan y si no deciden de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, enviaré sobre ustedes maldición y maldeciré sus bendiciones, y en verdad ya las he maldecido porque no lo han decidido de corazón. Yo reprenderé a su descendencia y les echaré estiércol a la cara, el estiércol de sus fiestas, y serán llevados con él. Entonces sabrán que les he enviado este mandamiento para que mi pacto siga con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Mi pacto con él era de vida y paz, las cuales le di para que me reverenciara, y él me reverenció, y estaba lleno de temor ante mi nombre. La verdadera instrucción estaba en su boca, y no se hallaba iniquidad en sus labios. En paz y rectitud caminaba conmigo, y apartaba a muchos de la iniquidad. Pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría, y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Pero ustedes se han desviado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley, han corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Por eso yo también los he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo. Así como ustedes no han guardado mis caminos y hacen acepción de personas al aplicar la ley. Como señalaba la semana pasada, dimos inicio a esta porción de la palabra. Y a manera de introducción quiero dar un par de premisas que nos van a ayudar a ponernos en el contexto del pasaje. Premisa número 1, el énfasis de esta porción del libro de Malaquías capítulo 2 es que el pueblo de Israel había entrado en una crisis de adoración. ¿No es cierto? Había una crisis de adoración. Y esto yo no debo perder de vista, porque esta es la idea central de todo el libro de Malaquías. Existía una crisis de adoración. Recuerda que cuando hablábamos de adoración no nos estamos refiriendo únicamente a cómo cantaba el pueblo. La expresión de este término adoración es expresar tanto en palabras como en actos todo el honor, reverencia, gloria, alabanza, sumisión, obediencia y servicio que nuestro Dios merece por ser quien Él es. Entonces esta crisis de la que hemos venido hablando desde hace un par de domingos ha permeado toda la vida del pueblo de Israel. Esta crisis se podía observar en la vida de los sacerdotes al momento de ofrecer sacrificios, al momento de que el pueblo subía al templo a reunirse, pero ellos sentían fastidio por hacerlo. Había una corrupción moral alrededor de la vida de los sacerdotes, porque no solo permitían que el pueblo se case con mujeres extranjeras ajenas al pueblo de Dios, sino que los mismos sacerdotes estaban contrayendo matrimonio con mujeres de otros pueblos que Dios había prohibido. Y todo esto giraba, toda esta crisis espiritual, toda esta crisis moral giraba alrededor de dos pecados que hablamos al respecto hace un par de semanas, y uno de ellos era idolatría y el otro pecado era inmoralidad sexual. Premisa número 2. La narración del libro de Malaquías tiene una secuencia alrededor de lo que Dios tiene que decir a su pueblo y cómo este pueblo responde a Dios. La respuesta del pueblo a la acusación de Dios respecto a la inmoralidad y a la idolatría de su pueblo era una contraacusación.
Dios señalaba algo y el pueblo respondía a Dios. ¿Tú recuerdas en el capítulo 1, versículo 2? Dios dice a su pueblo, yo los he amado, dice el Señor. Esa es la expresión. El pueblo responde y dice, ¿en qué nos has amado? Esta respuesta del pueblo, como citamos, habla del deterioro espiritual en el que se encontraba el pueblo de Israel. Habíamos sostenido que la respuesta natural del creyente, del pueblo de Israel, del creyente, a la expresión de amor de Dios es responder de la misma manera. Si Dios se acerca a ti y te dice, hijo, te amo, la respuesta natural debería ser, Padre, yo también te amo. Esta es la respuesta natural. Pero este pueblo cuestiona el amor de Dios. Y en el libro de Malaquías, esta primera observación de Dios a su pueblo es la causa fundamental por la que luego empezaron a deshonrar el nombre de Dios. La razón por la que el pueblo de Dios deshonra el nombre de su Dios es porque este pueblo dejó de amar a su Dios. Entonces, toda situación de pecado en la vida de Israel tenía como causa esta primera afirmación de Dios. Yo los amo, pero el pueblo no entendía este amor de Dios. El pueblo había dejado de amar a Dios. Y el pueblo entonces estaba caminando en pecado. Y es lo mismo que sucede hoy. La evidencia de que alguien está caminando en pecado es resultado, o más bien, si alguien está caminando en pecado, es la evidencia de que esta persona ha dejado de amar a Dios, ha dejado de ver al Señor. Su nombre, su gloria ha quedado opacada por ese pecado. Premisa número 3. Dios confronta el pecado del pueblo y hasta este punto hemos encontrado 3 acusaciones de Dios o 3 confrontaciones de Dios para con su pueblo. Pero lo trágico en la narrativa bíblica es que el pueblo no se arrepiente. Dios está hablando, Dios está señalando de manera explícita el pecado de este pueblo, pero este pueblo no se arrepiente, no camina en un terreno de arrepentimiento. Y lo que llega a suceder más bien en este pueblo es que se ponen a la defensiva, se enojan y se empiezan a autojustificar. Y esa actitud es lo que los lleva a ser irreverentes al momento de ofrecer sacrificios en el tiempo, irreverentes en su servicio, fastidio por ir al templo, y ofrecen como ofrendas aquello que les era inútil, aquello que no servía. Ofrecían sacrificios al Dios soberano, al Dios santo, olvidándose quién moraba en ese templo. Entonces no era problema para este pueblo traer sacrificios de animales cojos, ciegos, enfermos, animales que robaban. ¿Puedes creer eso? Están de camino al templo y no se preparaban para ir al templo. Había que ir, qué fastidio ir al templo. Y alguien en el camino seguramente preguntaba a otro judío y le decía, hey, tu ofrenda. Y él decía, se me olvidó. Y de camino robaba algo. Y eso que robaba ofrecía a Dios como ofrenda. Este es el deterioro espiritual del pueblo de Israel. La ruta que hemos trazado alrededor de estos versículos era, por un lado, que Dios acusa a los sacerdotes de no dar honor a su nombre. Y lo segundo que se observa en este pasaje es una advertencia de parte de Dios a su pueblo, señalando que si su pueblo no escucha su voz, que si su pueblo no se arrepiente, Dios los va a reprender. Enfatizábamos que esto es importante para nosotros porque tú miras 2 aspectos del carácter de Dios. Dios señala el pecado, siempre lo ha hecho, siempre lo va a hacer. Dios señala con mucha precisión el pecado. Y Dios misericordiosamente da el tiempo necesario para el arrepentimiento. El silencio aparente de Dios, porque no existe silencio de parte de Dios, pero
pongamos en ese escenario, un silencio aparente. Hay alguien que está en pecado y parece que las cosas le van mejor. Parece que aquí no pasa nada, Dios no está haciendo absolutamente nada. Entonces la persona, el pueblo de Israel pensaban que las cosas estaban bien, pero Dios estaba señalando su pecado. Dios les estaba dando el tiempo para que se arrepientan. Y en esta porción de las Escrituras, Dios les está diciendo, si ustedes no se arrepienten, si ustedes no vuelven su corazón a mí, yo voy a tomar acciones al respecto. ¿Cuál es la razón? Es su pueblo. Es su pueblo. ¿Cuál es la razón por la que Dios toma acción en nuestras vidas cuando nos resistimos a arrepentirnos? Dios va a tomar acción. Escucha, iglesia. Si tu corazón no está alineado a Dios y tú piensas que estás bien con Dios, pero tú sabes en el fondo de que no estás bien, de que hay asuntos que requieren ser confesados al Señor, y tú sabes cuáles son. Lo que Dios te va a decir en esta mañana es, te estoy dando el tiempo para que confieses tu pecado, para que te arrepientas y para que te apartes de ese pecado. Porque de lo contrario, yo vendré a ti y yo haré justicia. Ese es el texto que leímos. En el texto que leímos está la acción de Dios cuando su pueblo no se arrepiente. Observa conmigo una vez más el versículo 1 y el versículo 2, esta acusación de Dios contra los sacerdotes. Y ahora para ustedes, sacerdotes, es este mandamiento. Si no escuchan, notas la llamada de atención del Señor. Si no escuchas y si no deciden de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, enviaré sobre ustedes maldición y maldeciré sus bendiciones. Y en verdad ya las he maldecido porque no lo han decidido de corazón. Dios está dando el tiempo a este pueblo. Este pueblo es irreverente con Dios. Este pueblo levanta el puño contra Dios, desafiándole a que Dios les dé respuestas a ellos, cuando Dios, por más de 1000 años, si tú recuerdas, por más de 1000 años expresó una y otra vez misericordia, fidelidad, amor. Dios mostró su poder obrando a favor de su pueblo. 1000 años. Y este pueblo dice, ¿en qué nos has amado? Este pueblo dice, no hemos visto tu amor. Dinos en qué. Irreverencia. Den honor a mi nombre. Y este pueblo no daba honor al nombre del Señor. Frente a ese escenario, el Señor les está diciendo, ¿saben qué? Les doy tiempo. Vuelvan su corazón a mí. Vuelvan su corazón a mí. Arrepiéntanse. Denme el honor que yo merezco. Este es el tiempo de Dios. Entre la acusación de Dios y el juicio de Dios, este periodo de tiempo es gracia, es misericordia. Y el Señor, la idea en el texto original cuando Dios dice, escuchen, y si no deciden de corazón dar honor a mi nombre, la expresión en el texto original son palabras de amor, tienen un tono de amor. Tienen un tono como que Dios tomase al pueblo de Israel en sus brazos y le dijese, hijo, ya basta. Hijo, ya suficiente. Deja de hacer lo que estás haciendo, te amo. Arrepiéntete. Esa es la expresión de este texto. Entonces observamos estas advertencias del Señor, que lo hace básicamente en dos terrenos. Hay dos advertencias que tienen lugar en dos terrenos distintos. Primero, el Señor les está diciendo en la lectura que tuvimos que Él va a reprender a sus hijos. Que los hijos de estos sacerdotes principalmente van a ser los receptores en gran medida de la disciplina del Señor. Y el segundo escenario de esta exhortación, de esta advertencia más bien del Señor,
es que Dios les iba a hacer sentir a los sacerdotes y al pueblo lo que significa deshonrar y menospreciar su nombre. Tú recuerdas la primera parte, o puedes observar la primera parte del versículo 3, capítulo 2, donde el Señor dice: yo reprenderé a su descendencia. Y solo quiero aquí citar que la salud espiritual de la iglesia normalmente es proporcional a la salud espiritual de su liderazgo. Normalmente. Un liderazgo sano trabaja y se esfuerza por desarrollar una iglesia espiritualmente saludable, entendiendo que el que hace la obra es el Espíritu Santo. Pero vidas en el contexto del liderazgo que buscan intencionalmente tener como centralidad las Escrituras, intencionalmente hay un esfuerzo por vivir en integridad y rectitud, no perfección, porque no podemos, pero sí el esfuerzo de buscar agradar al Señor. Esa salud espiritual de liderazgo normalmente es proporcional a la salud espiritual de la iglesia. Porque si dentro del liderazgo tolerásemos el pecado entre nosotros, no tenemos autoridad del Señor para poder observar el pecado en la vida del pueblo. Y si lo hiciésemos, estaríamos entrando al terreno de este pueblo de Israel, que los sacerdotes vivían en pecado y los sacerdotes también ofrecían sacrificios que no estaban conforme a la ley. Por ello, ellos toleraban que el pueblo ofrezca a Dios lo que bien les parecía. Porque el pueblo también estaba caminando en idolatría. Los sacerdotes, también estaban caminando en idolatría. Los sacerdotes también estaban caminando en impureza, en inmoralidad sexual. Pero por otro lado, no olvidemos que en el Nuevo Testamento todos somos llamados sacerdotes, ¿no es cierto? Todos. En ese sentido, si tú eres cabeza de hogar, si tú eres líder en tu hogar, y probablemente tú eres una mujer sola, pero que tienes hijos, esto también es para ti. La salud espiritual de tu familia normalmente es proporcional a la salud espiritual de tu vida. La salud espiritual de tu familia normalmente es proporcional a la salud espiritual de tu vida. Entonces, esta primera advertencia que hace el Señor está alrededor de que Él va a reprender no solo a los sacerdotes, sino también a los hijos. De esto hablamos la semana pasada. Pero este segundo escenario de advertencia, que es donde vamos a pasar gran parte de este tiempo, hemos señalado que Dios va a hacer sentir no solo a los sacerdotes, sino también al pueblo, lo que significa deshonrar y menospreciar el nombre del Señor. Observa conmigo el versículo 3, la segunda parte. El texto dice: les echaré estiércol a la cara, el estiércol de sus fiestas, y serán llevados con él. Lo que Dios está diciendo con esta declaración, que es muy fuerte, es muy fuerte. Lo que Dios está diciendo es: lo que ustedes han hecho con mi nombre es tan vergonzoso que la única forma como yo puedo ilustrar la vergüenza que han traído sobre mi nombre es si yo tomara el estiércol de los animales que traen al templo para sacrificarlos y lo colocara sobre sus rostros. Y cuando estén completamente embarrados, entonces así como el estiércol es sacado del templo, así mismo saldrán ustedes con él. Dios está diciendo: los echaré del templo. Ni ustedes ni su descendencia volverán a servir en el templo. Son tan inmundos como sus ofrendas. ¿Notas la severidad de lo que Dios está diciendo?
este pueblo mucho tiempo pensó que Dios no iba a tomar ninguna acción por la forma en que se estaban conduciendo, por las ofrendas que estaban ofreciendo, por la idolatría que habían abrazado, por la inmoralidad en la que estaban caminando. Pero Dios toma acción. Y Dios toma acción alrededor de quién Él es. Dios es santo. Dios es santo. Y Él no puede permitir que su santidad sea menospreciada por ningún hombre, mucho menos por su pueblo. Y lo que Dios les está diciendo es tan fuerte que esta figura te voy a poner estiércol en tu cara para que sientas lo que es sentir o caminar de manera deshonrosa, porque eso es lo que yo siento como Dios cuando tú traes tus ofrendas como tú quieres. Cuando para ti es un fastidio ir a la iglesia. Eso es lo que yo siento, les está diciendo Dios a su pueblo. Eso que tú sientes cuando yo pongo, eso que tú vayas a sentir cuando yo ponga estiércol en tu cara, es lo que yo siento cuando tú menosprecias mi nombre. El pastor Benton dice lo siguiente. El texto está señalando que los desperdicios del sacrificio que se suelen quemar fuera del santuario, Dios los restregaría en las caras de los sacerdotes. ¿Qué quiere decir Dios? Quiere decir que hará que sea visible en los rostros de los sacerdotes la inmundicia de su pecado contra Dios. ¡Qué juicio tan aplastante! Ellos habían avergonzado a Dios con sus actos de desprecio. Ahora Dios los iba a avergonzar a ellos. Estos son los líderes cristianos y ministros del evangelio cuyos sermones se han convertido en aburrida cháchara, la cual será juzgada por Dios. Maldeciré vuestras bendiciones, transformaré vuestros sermones en sedantes. Estos son los ancianos y diáconos que no guían al rebaño con el ejemplo, cuyo trabajo no es efectivo. Estos son los maestros de escuela dominical y padres cristianos cuya fe aún los niños pueden ver que no es sino un fraude, una doble vida, una hipocresía. Estos son los cristianos que testifican del amor de Dios, pero que carecen de gozo, y en cuyas caras se refleja que en realidad no tienen una relación vital con Dios. Fin de la cita. Quiero subrayar una vez más que Dios no toma su nombre en vano. Dios no toma su nombre en vano, porque su nombre lo representa, porque su nombre dice quién Él es. Iglesia, Él es santo, Él es soberano, Él es el Dios glorioso al cual cantamos y adoramos. Pero lo cierto también es que a este mismo Dios a quien decimos conocer, lo deshonramos muchas veces con nuestras acciones. El doctor Adam dice, Dios está diciendo, yo los desenmascararé. No piensen salir impunes si siguen con esa irreverencia y frialdad hacia mí. Yo les quitaré toda autoridad. Los haré el hazmerreír del pueblo. Fin de la cita. Insisto en que este pueblo pensó que nada iba a pasar. Los sacerdotes que debían instruir a este pueblo y debían regular las ofrendas, estos sacerdotes y este pueblo creyeron, como dice el doctor Adam, que se iban a salir con la suya. Pero escucha, iglesia, nadie se sale con la suya. Nadie. No es un asunto de, es que yo voy a hacerlo de esta forma, de esta manera y nadie se va a dar cuenta. Dios sí. Dios sí. Tu mayor preocupación no debe estar si el pueblo de Dios se entera de tu estilo de vida. Tu mayor preocupación debe ser si el Dios soberano sabe de tu vida. Tu mayor preocupación debe ser que el Dios omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo conoce, es testigo de todo lo que hacemos. Esa debe ser
nuestra mayor preocupación. Nuestro corazón debe temblar frente al Dios que es santo. De otra manera, no hay temor de Dios. Y lo que sigue a continuación es lo que este pueblo vivió: idolatría e inmoralidad sexual. Pero hay algo más que esta disciplina de Dios va a traer sobre los sacerdotes y el pueblo. Y es que Dios los iba a quitar, los iba a retirar de sus puestos de servicio. Una vez más, lo que Dios iba a hacer a continuación, después de exponer el pecado de este pueblo, y no habiendo arrepentimiento, y Dios empezando a caminar en su disciplina, en su justicia para con su pueblo, es que Dios los iba a quitar de sus puestos. Observe el versículo 3 conmigo, capítulo 2, versículo 3. Yo reprenderé a su descendencia y les echaré estiércol a la cara, el estiércol de sus fiestas, y serán llevados con él. Y serán llevados con él. Lo que sucedía en el templo es que cientos de animales iban a ser sacrificados. Y no había baños para animales. Y lo que pasaba era que estos animales hacían sus necesidades en el mismo templo o de camino al templo. Entonces todo ese lugar estaba lleno de estiércol. Y ese es el estiércol del que Dios está hablando. Ese es el estiércol del que dice Dios: voy a tomar esto en mis manos y lo voy a embarrar en tu cara para que pases vergüenza y entiendas que tu deshonra a mi nombre me trae vergüenza. Pero no solo era eso, sino que en el momento que terminaban los sacrificios, las fiestas, había que limpiar el templo. Y llevaba un grupo, y permíteme contemporizar esto, y agarraban sus baldes, agarraban la manguera y empezaban a limpiar el lugar. Y todo ese estiércol, que además había sangre, habían sacrificios, no olvides esto. Habían intestinos rodando por el lugar, perdón por la expresión. Pero todo esto iba a ser sacado del templo, porque estaban limpiando el templo. Y lo que Dios les está diciendo: ustedes van a ser llevados junto con ese estiércol. Dios está diciendo: yo los voy a retirar de sus puestos si ustedes no se arrepienten. Alguien decía: los líderes que están en decadencia espiritual se engañan a sí mismos si piensan que Dios hará como que no los ve y los dejará continuar. Dios se deshará de ellos de un modo u otro. Dios los juzgará. No pensemos, principalmente los que estamos en servicio, que podemos servir al Señor de manera indolente. No pensemos esto. No pensemos que podemos servir al Señor estando en pecado. Entre nosotros probablemente ni cuenta nos demos. Pero permíteme insistir en la omnisciencia del Señor. Él lo sabe y Él te está hablando y te está dando el tiempo para que te arrepientas. Y si tú no lo haces, Dios va a exponer tu pecado. Dios va a exponer el pecado. Al exponer el pecado, Dios trae juicio, trae su disciplina. Versículo 4. Malaquías capítulo 2, versículo 4. Entonces por fin sabrán que fui yo quien les envió esta advertencia. Nótese el amor del Señor en esto. Dios les está diciendo: yo les estoy advirtiendo para que mi pacto con los levitas continúe, dice el Señor de los ejércitos. Versículo 5. El propósito de mi pacto con los levitas era darles vida y paz, y eso fue lo que les di. De ellos se requería que me reverenciaran, y lo hicieron en gran manera y temieron mi nombre. Comunicaron al pueblo la verdad de las instrucciones que recibieron de mí. No mintieron ni estafaron. Anduvieron conmigo y llevaron vidas buenas y justas e hicieron volver a muchas personas de sus vidas pecaminosas. Las palabras que salen de la boca de un sacerdote deberían conservar el conocimiento de Dios. Y la gente debería acudir a él para recibir instrucción.
porque el sacerdote es el mensajero del Señor de los ejércitos celestiales. He leído de la Nueva Traducción Viviente, por si estabas tratando de encontrar el texto. Los sacerdotes del pueblo judío básicamente tenían dos instrucciones. La primera instrucción, alrededor de los versículos que acabamos de leer, era proveer instrucción al pueblo. Esto es lo que los sacerdotes debían hacer siempre, proveer instrucción al pueblo. Y lo segundo que debían hacer era administrar los sacrificios en el templo. Administrar los sacrificios en el templo. Observe entonces en el pasaje que cuando Dios levanta a este pueblo de sacerdotes, la tribu de Leví, para que puedan servir en el templo, tenían estas dos instrucciones. En su descripción de funciones, si tú quieres, habían dos tareas sobre las cuales iban a ser evaluados. Insisto en las tareas. Primero, proveer instrucción al pueblo, y segundo, administrar los sacrificios en el templo. Y Dios está señalando que esto funcionó muy bien. ¿No es cierto? Es lo que acabamos de leer. Este pueblo estos sacerdotes instruían al pueblo. Estos sacerdotes estaban enseñando la verdad al pueblo. Estos sacerdotes estaban administrando de manera apropiada los sacrificios en el templo. Permítame construir un puente a nuestro tiempo. Hoy nosotros, los pastores, ancianos, líderes, somos encargados de esas dos funciones: instruir al pueblo y administrar los sacrificios en el templo. Ahora, yo sé que esto no se trata de administrar los sacrificios, que tú vas a llegar un domingo con tu cordero, tu conejo, tu palomita, lo que fuese, y lo vamos a sacrificar aquí. Indudablemente no estamos hablando de esto, pero sí estamos hablando de que hoy el servicio en la iglesia debe ser regulado por las Escrituras, y esa es la tarea que tenemos nosotros. Pero siendo que todos somos sacerdotes dentro de este nuevo pacto, me dirijo una vez más a aquellos que son cabeza de hogar. E insisto en la idea, probablemente tú seas una mujer que camina sola con tus hijos, guiándolos. Eso también es para ti. Tú has sido llamado a instruir a tu pueblo, a instruir a tu familia. Tú eres llamado a administrar los sacrificios que ellos, tu familia, ofrezcan al Señor. Esa es tu tarea y esa es nuestra tarea. Observemos el versículo 6 rápidamente, porque el versículo 6 es el corazón alrededor de los versículos que hemos leído. Mira lo que dice: comunicaron al pueblo la verdad de las instrucciones que recibieron de mí. No mintieron ni estafaron. Anduvieron conmigo y llevaron vidas buenas y justas, e hicieron volver a muchas personas de sus vidas pecaminosas. Nota la centralidad de esta expresión de la verdad, integridad, rectitud. Este era el estilo de vida que modelaban estos sacerdotes al inicio del ministerio. Este era el estilo de vida que buscaba glorificar a Dios. ¿Por qué razón? Porque no hay nada más trágico para Dios que la mentira. No hay nada más trágico para Dios que la mentira. ¿Por qué razón? Porque la mentira es lo opuesto a quien Él es. Él es verdad. Y lo que estaban haciendo estos primeros sacerdotes era instruir al pueblo en la verdad que venía de parte de Dios, en la verdad que hasta ese punto había sido revelada. Pero tú viajas al libro de Malaquías y lo que menos tú encuentras es un escenario de verdad. Lo que tú encuentras es líderes corruptos, líderes inmorales, líderes que en la narrativa, en la historia, muchos comentaristas dicen que estos sacerdotes se habían convertido en mercaderes en el templo. Entonces tú no traías tu ofrenda y te decía: mira, tengo una paloma que cuesta 100 pesos
Esta sí vale. Tengo otra que cuesta 500 pesos. Esta paloma llega directo al cielo. Esta media que se puede perder. Hacían mercadería. Hacían un negociado en el templo. Eso es lo que estaba sucediendo. Por eso es que Dios empieza a hacer como un contraste en el ministerio sacerdotal que fue descrito por Dios y lo que estaba sucediendo en el pueblo en la época de Malaquías. Permíteme acentuar esto, el tema de la mentira. Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. Yo quiero que notes por qué la mentira es una antítesis a quién es Dios, a la verdad que es Él. Observa lo que dice el texto. 6 cosas hay que el Señor odia y 7 son abominación para Él. Ojos soberbios, esto odia a Dios. Lengua mentirosa. Manos que derraman sangre inocente. Un corazón que trama planes perversos. Pies que corren rápidamente hacia el mal. Un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Esto es lo que Dios odia y esto es por lo cual Él siente abominación. La mentira. Recuerda, cuando los sacerdotes empezaron su ministerio, lo hicieron con integridad, lo hicieron con rectitud, enseñaban la verdad al pueblo. Llegamos a Malaquías y sucede todo lo opuesto. Al inicio, los sacerdotes reverenciaron el nombre de Dios. Los levitas, los sacerdotes del tiempo de Malaquías, no reverenciaron el nombre de Dios. Los primeros sacerdotes no mintieron. Los sacerdotes de la época de Malaquías eran unos mentirosos y unos estafadores. Al inicio del ministerio sacerdotal, los sacerdotes instruían al pueblo para reverenciar a Dios. Llegamos a Malaquías y los sacerdotes modelaban el cómo no reverenciar a Dios. Al inicio, estos sacerdotes comunicaban al pueblo la verdad de Dios. Llegamos a Malaquías y los sacerdotes mienten al pueblo y enseñan al pueblo a mentir. Muchas gracias. Los primeros sacerdotes llevaron vidas buenas y justas, es la descripción que leímos. En el libro de Malaquías, Dios señala que estos sacerdotes estaban caminando en idolatría y en inmoralidad sexual. Los primeros sacerdotes, por las enseñanzas, hacían que muchos vuelvan a los caminos del Señor. Cuando tú llegas a Malaquías, lo que estaban provocando estos sacerdotes en la vida del pueblo de Israel es que el pueblo de Israel se aleje cada vez más de Dios. La pregunta entonces es para nosotros, líderes, por nuestro servicio en la casa del Señor, por nuestro servicio al pueblo de Dios, ¿qué es lo que provocamos? ¿Que se alejen? Por lo que nosotros hacemos. Al final cada uno va a tomar una decisión llegado el momento, pero en nuestra tarea, permítame usar el término sacerdotal, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Estamos proclamando la verdad, no camuflada, no diluida, no trivializada, la verdad absoluta del Evangelio. ¿O esta verdad la estamos acomodando a oídos del pueblo? Aquellos que dirigen sus hogares, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Estás enseñando, estás instruyendo en la verdad del Evangelio? ¿O has relativizado la verdad y has entrado en concesiones con la verdad y tú hoy toleras el pecado en tu hogar? El pastor Benton una vez más
contemporizando esta porción que hemos leído, dice: una de las grandes tragedias de los hijos de Dios es que comienzan bien. Tenemos aprecio por las cosas sagradas de nuestro Dios. Amamos la palabra y buscamos obedecerla. Pero después de haber sido tratada con reverencia, pasa a ser una sugerencia conveniente. El Dios 3 veces santo pasa a ser un Padre 3 veces indulgente. El santo nombre de Dios se convierte en una fórmula de invocación para que Él me bendiga. Decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, pero luego no nos comportamos como sus hijos aquí en la tierra. Nos vamos insensibilizando con las cosas sagradas, con las cosas que corresponden a la eternidad. Vamos a un funeral sabiendo que se fue a la eternidad sin nunca haber recibido a Cristo, y no nos pesa que entró a una eternidad de condenación. Lo que provocaba en mí reverencia y temor al Señor ha perdido valor y peso. Fin de la cita. Muchos que se han alejado de Dios, probablemente al igual que este pueblo de Israel, estén caminando en estos dos grandes pecados: idolatría e inmoralidad sexual. Dios ha pasado en sus vidas de ser el centro de todo a ser algo dentro de todo. Ha pasado de ser un Dios extraordinariamente santo a un Dios ordinario y cotidiano. Ha pasado de ser un Dios que no negocia con el pecado a un Dios donde yo sí puedo negociar porque se trata de mí y de mi felicidad. Desde el Antiguo Testamento, Dios ha establecido que los responsables número uno de que el pueblo esté en cierta condición espiritual son sus líderes. Son sus líderes. Líderes. Estamos velando por la condición espiritual del pueblo que Dios tiene en este lugar, en esta parte de su cuerpo. Líderes en sus hogares están velando por la condición espiritual de sus esposas, de sus hijos. Si tú eres una mujer sola que tiene hijos, estás velando por la condición espiritual de tus hijos. Observa lo que dice Ezequiel capítulo 22, versículo 26. Ezequiel capítulo 22, versículo 26. Sus sacerdotes han violado mi ley y han profanado mis cosas sagradas. Entre lo sagrado y lo profano no han hecho diferencia. Entre lo inmundo y lo limpio no han enseñado a distinguir. Han escondido sus ojos de mis días de reposo. He sido profanado entre ellos. Pregunta: ¿podemos distinguir hoy entre lo sagrado y lo profano? ¿O esto ha llegado a un punto en nuestras mentes donde no logro ver la diferencia entre qué es sagrado, qué es honroso al nombre del Señor, y qué no es sagrado y qué es deshonroso al Señor? Porque esta es la acusación de Dios para con su pueblo, para con los sacerdotes. Ustedes ya no distinguen entre aquello que es sagrado y profano, en lo inmundo y lo limpio. Para ustedes ya no hay diferencia. Y el no ver con claridad es lo mismo que sucede en el libro de Malaquías. Cuando yo empiezo a diluir los estándares de Dios es porque he perdido de vista a Dios. He dejado de contemplar a Dios. Observe el versículo 7 de Malaquías capítulo 2. Malaquías capítulo 2, versículo 7. Pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría. Permíteme leer una vez más esto. Pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría, y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque Él es el mensajero del Señor de los ejércitos. El sacerdote en el Antiguo Testamento
los pastores y líderes hoy debemos cultivar una vida de sabiduría. Escucha, por favor. Cultivemos en nuestras vidas sabiduría. Y esta sabiduría de la que está hablando la palabra es precisamente, es su palabra, sabiduría que viene de Dios. Esta es la que debemos cultivar. Porque nuestros pensamientos y razonamientos no son suficientes. Porque muchas veces nuestros pensamientos y nuestros razonamientos empiezan a bypassear lo que su palabra dice. Y el texto nos está ordenando que nosotros debemos guardar la sabiduría, debemos cultivar sabiduría para poder instruir al pueblo. Y este pueblo debe buscar instrucción en estos sacerdotes, en este liderazgo. El llamado es a vivir de manera coherente con lo que profesamos ser. El llamado es en que aquello que aconsejamos sea aquello que vivimos. Esta es la sabiduría de la que está hablando Malaquías, pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría. Entonces no es un asunto solo de cultivar, sino es un asunto de guardar. Guarda en tu corazón la sabiduría de Dios. Permea tu mente de la sabiduría de Dios. Que cuando alguien se acerque a ti, lo que salga de tus labios sea lo que Dios dice, no tu opinión, no mi opinión. Tu opinión y la mía carecen de valor. Pero lo que Dios dice permanece y transforma. Y este pueblo, estos sacerdotes necesitaban guardar esta sabiduría. Hoy en día escuchamos a muchos líderes decir y tratando de justificar ciertas acciones en su vida, cosas como, bueno, gracias a Dios, que todo es por gracia y yo no soy más que un pecador, un vil pecador, al igual que ustedes. Pero esta afirmación es cierta, ¿no es cierto? Es cierta. El problema con esta afirmación es que yo me estoy excusando para no crecer en sabiduría, para no crecer ni caminar en el conocimiento del Señor. Porque el llamado al sacerdote, el llamado a los pastores, a los líderes, es a crecer en la sabiduría del Señor. De tal forma, escucha iglesia, de tal forma que podamos sumarnos a Pablo cuando dice, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Consideren mi vida, consideren mi caminar, para que ustedes al contemplar esto puedan mirar la gracia que fluye en la vida de personas que caminan alineadas al Señor. ¿Podríamos decir esto? Partamos de nuestros hogares. Podríamos pararnos frente a nuestras esposas, hijos y decirles, miren, imítenme, imítenme. Busquen al Señor como yo lo hago. Esfuércense por guardar su palabra como yo lo hago. Esfuércense en vivir en rectitud, en integridad como yo lo hago. Familia, imítenme. Como iglesia, líderes, ¿podemos decir esto? ¿Podemos decir esto? Estamos viviendo, caminando en un evangelio imitable, donde se muestra la gracia del Señor, se muestra el amor del Señor. Porque esta es la afirmación del versículo 7. Este asunto de guardar la sabiduría tiene que ver con ser testimonio, ser ejemplo. Y eso no ha cambiado en el Nuevo Testamento. La instrucción de Pablo a Timoteo y a Tito es exactamente la misma. Aférrate a la palabra, crece en ella, vive las escrituras, sé ejemplo en todo lo que hagas. Escucha, por favor escucha esto. De no poder vivir conforme el llamado de Dios,
lo mejor que podemos hacer es pausar nuestro servicio o abandonar la carrera ministerial. De no poder estar a la altura del llamado del Señor, yo debo tomar una decisión. Si no estoy siendo de ejemplo, si mi testimonio no está sumando a la vida de la iglesia del Señor, o pauso o me aparto del servicio ministerial. Y yo sé que tú puedes cuestionar en tu mente, y créeme que esta pregunta la he repasado muchas veces, esta afirmación la he repasado una y otra vez. Pero lo que el texto nos va a decir a continuación sustenta la afirmación que estoy haciendo. Si no estamos viviendo conforme el llamado de Dios para nuestras vidas, de ser ejemplo al cuerpo de Cristo, lo que tú y yo debemos hacer es o pausamos y nos arrepentimos y volvemos nuestro corazón al Señor, o abandonamos la carrera ministerial. Observa lo que dice el versículo 8. Pero ustedes se han desviado de mi camino. No olvides que les está hablando a los sacerdotes. Ustedes, sacerdotes, se han desviado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley, han corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Si yo estoy trayendo tropiezo a la vida de los hermanos por lo que enseño, por cómo vivo, pausa. No pienses que Dios no se da cuenta, que no mira, que no presta atención a cómo nos conducimos. No pensemos que podemos engañar a Dios. ¿Por qué digo que pausemos si no estamos viviendo en armonía con lo que Dios está demandando de nosotros? Porque el texto nos va a decir un poco más adelante que Él va a exponer esto. Que Él va a exponer esto. Es como si Dios estuviese diciendo, mira, pausa, porque yo lo voy a exponer. Y cuando yo lo exponga, tú vas a pasar vergüenza. Arrepiéntete ahora. Ahora. Ese contraste entre el versículo 6 y el 8 es dramático. El versículo 6 describiendo cómo se conduce un sacerdote, no perfección, pero sí la determinación de vivir en santidad, en rectitud, de abrazar la verdad, de hablar la verdad. Y el 8 trágico. Están desviando del camino. Están haciendo tropezar a muchos, no solo por lo que se enseña, sino por cómo vivo. Por cómo vivo estoy haciendo tropezar a otros. ¿Por qué el énfasis del texto alrededor de los sacerdotes? Si bien es cierto que cuando una oveja se aparta del Señor, nos duele. Nos duele. Duele a los más cercanos a esa oveja. Pero cuando un pastor cae, cuando un líder cae, lo extraordinario sería que solo él caiga. Pero cuando él cae, él arrastra a un grupo grande de ovejas y la iglesia se duele. Yo sé que tú conoces seguramente muchos testimonios alrededor de esto. ¿Entiendes por qué la severidad de Dios de decirnos, abraza la verdad, comunica la verdad, vive la verdad, para que no seas de tropiezo, para que no desvíes del camino a algunos? Una de las funciones, decíamos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, es hacer volver a los que se han desviado, es hacer volver a los que se han apartado. Y no es fácil. No es fácil. Cuando alguien se ha apartado del Señor, el buscar que vuelva al Señor es complejo, es difícil, es doloroso. ¿Ustedes sabían que las ovejas muerden? Las ovejas muerden. Pero fuimos llamados a llevar en nosotros las cicatrices del Evangelio. Algunos se alejan cuando una oveja muerde muy fuerte.
pero fuimos llamados para aportar las cicatrices de la obra de Cristo. Si tú no tienes cicatrices, si tú no lloras por aquellos que ya no vienen, por aquellos que se han apartado, considera la posibilidad de que tú no tienes un corazón para el ministerio. Porque como dice Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 31, por tanto estén alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Con lágrimas. Si tú no amonestaste hasta las lágrimas al pueblo de Dios, tú no sabes lo que es el precio de servir a Cristo. Cristo tiene el cuerpo marcado por tu causa y por la mía. Sus manos están marcadas por tu causa y por la mía. Sus pies y su costado y su cabeza tienen las marcas de habernos buscado. Pero nosotros no queremos hacer eso porque no nos mira bien, porque no nos habla, porque es indiferente. Como diría el pastor Miguel Núñez, nos hace falta oler a ovejas. Porque es mejor abandonar el ministerio si no estoy dispuesto a pagar el precio. Versículo 9. Por eso yo también los he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo. Así como ustedes no han guardado mis caminos y hacen acepción de personas al aplicar la ley. Por favor, escucha lo que Dios está diciendo. Si yo no me arrepiento, si yo no me aparto de mi pecado, si yo estoy provocando que el pueblo tropiece por mi mala instrucción, por mi testimonio, el Señor está diciendo, yo también los he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo. Dios va a exponer. Dios va a exponer. Dios va a sacar a luz, porque es su pueblo, es su iglesia. Es su sangre la que fue derramada. No fue tu sangre, no fue mi sangre, fue la sangre del Cordero de Dios. Él va a exponer. Y no pienses que esto solo es a nivel de iglesia o de los que están en servicio. En tu hogar, Dios va a exponer tu pecado. Si tú estás siendo de tropiezo para tus hijos, para tu esposa, arrepiéntete. Porque Dios va a exponer tu pecado. Así como ustedes no han guardado mis caminos y hacen acepción de personas al aplicar la ley. Es que esto estaban haciendo los sacerdotes. Los sacerdotes hacían acepción de personas respecto al servicio. Los sacerdotes hacían acepción de personas dependiendo quién les traía una mejor ofrenda a los sacerdotes. Entonces no interesaba la vida espiritual de aquellos que iban a ofrecer sus ofrendas. La pregunta era si le caías bien al sacerdote o no. Si habías pagado al sacerdote o no. Estos sacerdotes eran corruptos. Yo hace unos minutos señalé que el templo se había convertido en un escenario de mercaderes. Y Dios dice, son despreciables. Y los voy a poner delante del pueblo, los voy a exponer delante del pueblo, voy a exponer su pecado delante del pueblo. La pregunta para nosotros es, ¿cómo estamos delante del Dios Santo? A los que estamos en servicio, ¿cómo estamos delante de nuestro Dios que es santo? ¿Somos de testimonio? Los hermanos ven esfuerzo en tu caminar en el Señor, ven esfuerzo en tu servicio, ven determinación en tu preparación, en tu crecimiento alrededor de la sabiduría de Dios. ¿Esto es evidente o tu vida, mi vida es cuestionable? ¿Estás administrando bien tu hogar? ¿Administramos bien a nuestras familias? ¿Tenemos en sujeción a nuestros hijos?
¿No es lo que Pablo dice en Timoteo, a Timoteo? Y tú como padre en tu hogar, ¿cómo estás? ¿Estás instruyendo? ¿Eres radical con el pecado o entras en concesiones? Este es nuestro estándar, iglesia. Nuestro estándar es honrar la santidad del Señor. Nuestro estándar es vivir conforme la santidad del Señor. Hemos sido llamados a reverenciar su nombre. En todo lo que hagamos debemos reverenciar su nombre.